Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva transmisión aquí a través de Paraguayo TV. Estamos en vivo aquí a través del Estadio Guaraní. Hoy nos convoca la fecha 22 del torneo de la Primera División C. Aquí el Deportivo Paraguayo, el conjunto de Juan Aquino, va a recibir a Argentino de Rosario, un duelo clave ahí por los puestos de abajo. Recordemos que el Guaraní está en la última posición con 16 unidades. Por el lado de la visita tiene 18 puntos, así que a Paraguayo no le sirve otro resultado que no sea la victoria para intentar despedirse, empezar a ir hacia arriba y por lo menos escapar de la zona del fondo. Así que bueno, estamos aquí para llevarles a cabo la transmisión y bueno, de a poquito se van prendiendo a través del YouTube de Paraguayo TV, así que en breve también va a estar con nosotros Franco Flores, por supuesto también Gustavo Príncipe, en la cámara Dylan de Bernardi y quien les habla en los relatos el Pollo Ayrton Acosta. Así que se retrasó un poquito el partido, esto tenía que haber empezado a las 3 de la tarde, pero bueno, va a empezar 15 minutos después, a las 3:15, siendo las 15:09, así que faltan 6 minutos todavía. Están calentando tanto los hombres de Paraguayo como los de Argentino en el campo ahí, en las canchas auxiliares. Así que bueno, de a poquito nos vamos prestando para vivir, para llevarles a cabo, como siempre, una fecha más del apasionante torneo de la Primera C, la fecha 22. Aquí van a jugar Deportivo Paraguayo y Argentino de Rosario. Así que le dejamos acá con las imágenes y bueno, ya después cuando se acomode Franco, estamos de vuelta para llevarles lo que es el relato y comentario de este partido.
De regreso, señoras y señores, mientras los protagonistas se van a los vestuarios para cambiarse su respectivo uniforme y ponerse la vestimenta adecuada para afrontar este compromiso. Y bueno, ahora sí ya estoy en compañía y quiero darle la bienvenida a esta transmisión al señor Franco Nicolás Flores. ¿Cómo está, Franco? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pollo, querido? Buenas tardes a toda la audiencia de Paraguayo TV y Coa Radio. Estamos presentes acá en el Estadio Guaraní para presenciar lo que es seguramente uno de los partidos más importantes que tiene que afrontar el Deportivo Paraguayo en esta semana y en este último tiempo. Se enfrenta a Argentino de Rosario, quien está por encima del Deportivo con un partido más, pero está por encima del Deportivo Paraguayo y eso está complicando demasiado al Guaraní, que hoy tiene que salir con ímpetu y con hambre de gloria porque sí o sí tiene que ganar. No, yo creo que el empate no le sirve tampoco, así que el Deportivo hoy está prácticamente obligado a ganar, así que vamos a ver cómo se desenvuelve tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Vamos a ver qué es lo que plantea Juan Aquino en sus jugadores, sabiendo que hay demasiado en juego hoy. Así tal cual, Franco. Y bueno, si te parece, vamos a repasando formaciones. Así forma Paraguayo. Bueno, Deportivo Paraguayo va a salir de la siguiente manera, Pollo. En el arco va a estar Rolando Herrera, línea de 4 con Quevedo de lateral y Hernández de central. Ahí hubo un pequeño cambio por la lesión del querido Diego Fassi, que hoy está presente, pero bueno, no está presente dentro del campo de juego. Sí va a estar Hernández, va a estar Pereira compartiendo la saga. Por el otro extremo va a estar jugando Tomás Garay, línea de 3 en el medio con Walter el Chino Lugo, capitán siempre firme, Ian Lynch, Camilo Cardona y los 3 de arriba, 3 conocidos ya: Federico Pellegrino, el Bebu Mendoza y con la número 9 Ortiz. Así, bueno, antes recordar que Fassi y Oliverio son bajas para lo que resta de temporada porque salieron lesionados en el último partido frente a Estrella del Sur, Franco. Exactamente, Pollo. Lamentablemente, tanto Diego Fassi como Rama Oliverio tuvieron una fuerte lesión, así que bueno, le deseamos pronta recuperación. Repasamos, Rama Oliverio se rompió los cruzados, así que bueno, va a tener un largo tiempo de recuperación. Y Diego Fassi se rompió el tendón de Aquiles, que ahí estábamos hablando recién que estaba con un yeso en su piel. Así que nada, pronta recuperación para ellos y le deseamos lo mejor y que espero que sea leve. Bueno, no es leve, vamos a decir la verdad. Así que bueno, vamos a esperar que se recuperen pronto porque el Deportivo los necesita. Así tal cual, pero bueno, me parece que no sé si llegan para el final de temporada, así que son 2 bajas muy sensibles en el conjunto de Juan Aquino y bueno, que tiene que improvisar con lo que tiene. Viste que Hernández venía jugando de lateral, hoy vuelve a pasar de central y en el lugar de Hernández va a estar el Hueso Quevedo. Así que, y bueno, ahora así va a pararse Argentino, así forma el conjunto del Saladito. Bueno, Argentino de Rosario va con Olivera en el arco, línea de 4 también con González, Cabrera, Canteros y Bartalini. En el medio campo estarán Correa, Cisneros y Velasco, y los 3 delanteros serán Guiñazú, Aranda y Rubart. Así tal cual, así para, bueno, ¿quiénes esperarán su oportunidad en el segundo tiempo, de ser posible, Franco? Por parte del Deportivo Paraguayo, los suplentes que hoy eligió Juan Aquino son: con el 12 de la Peña, 13 para Carabajal, 14 para Peña, 15 para Iván Fidalgo, 16 para Leal, 17 para Sogos, 18 para Rolly González, 19 para La Perla Rojas, y con la número 20 hace su ingreso tras también la dura lesión de Jiménez, hace su estreno Reynoso.
Así tal cual, uno de los refuerzos junto con lo que fue Ortiz y bueno, también lo de Lynch, que es el tercer refuerzo que Paraguayo tiene en el equipo, más que nada para este el tema de la parte de arriba, poder reforzar como bien lo decíamos recién, así que bueno, de a poquito también va Juan Aquino con su cuerpo técnico, va caminando ahí un poquito, mientras que nos va enfocando ahí Dylan con la cámara, así que bueno, estamos esperando que salgan los protagonistas a la cancha, bueno, siendo ya las 15:18, ya nos pasamos 3 minutos del estado del segundo horario, ¿no? Estipulado inicialmente. Y bueno, hoy una banda de partidos que se van a estar jugando en simultáneo, también lo vamos a estar repasando ahora en breve de este torneo apasionante, que es la Primera División C, la fecha número 22. Así que nosotros le estaremos llevando a cabo ahí, en la comodidad de sus hogares, respectivos lugares de trabajo también, así que bueno, hermosa tarde, la verdad que se despejó, pese que se decía que iba a estar lloviendo todo el día, ¿no, Franco? Exactamente, gracias a Dios podría decirse que hoy el día va a acompañar. Cuando nosotros llegamos a la mañana para preparar las cosas, estaba lloviendo torrencialmente. Hubo un cambio de clima bastante severo y hoy, bueno, ahora se ocultó un poco el sol, pero el día acompaña, ¿eh? Hay un poco de viento, sí, va a costar manejar un poco la pelota, pero yo lo veo en condiciones al campo, ¿eh? Lo veo bastante limpio, quizás un poco desacomodado el césped, pero mientras la pelota rode bien, no va a haber inconvenientes hoy. Así tal cual, Franco, mientras que van saliendo los hombres de Argentinos de Rosario a la cancha, ingresan al césped del Estadio Guaraní, capitaneados creo por el número 7, ya vamos a ver quién es el capitán en Argentino de Rosario. Aplauden para los allegados que están ahí en la tribuna cerca a los costados del vestuario. Y va saliendo Paraguayo a la cancha. Va saliendo Paraguayo. El aplauso por parte de toda la hinchada. Como siempre ahí en la cámara, las fotografías de Marcelo Garay. Ya en breve se viene Gustavo Príncipe también aquí junto a nosotros. Foto de los jugadores. Y bueno, repasamos el cuarteto arbitral, si te parece, Franco. Dale, Pollo. El árbitro principal de este encuentro va a ser David Cornejo, línea 1, Ariel Ibáñez, línea 2, Alexis Ramírez y cuarto árbitro será Rodrigo Amadeo. Así tal cual, el saludo de los protagonistas, tanto de paraguayo y de argentino también, ahí con el cuarteto arbitral. Y bueno, ya de a poquito nos prestamos a vivir este duro partido que va a ser entre paraguayo y argentino de Rosario, así que bueno, mandarles como siempre ahí un fuerte saludo a toda la audiencia conectada a través de Paraguayo TV. Ya vamos a estar repasando en breve los saluditos que van llegando de a poquito. Y bueno, así que el sorteo ahí de los capitanes. Así que bueno, el sorteo. La última foto. No, porque hay otra cámara para poner. Así que bueno, esto ya está por iniciar aquí en González Catán.
Va a haber minuto de silencio. En nombre de quien fuera nuestro histórico aguatero de Rigoberto Spínola, mejor conocido como Olimpia, ¿eh? Nos adherimos. Bueno, ahora sí ya parece que está todo listo, esperando la orden del árbitro David Cornejo, esperando la orden inicial para que esto arranque de una vez aquí, en el Estadio Guaraní. El pitazo del juez. Hay fútbol en acción. Fecha 22 del torneo de la Primera C. Ya juegan Paraguayo y Argentino de Rosario. Argentino de Rosario, Deportivo Paraguayo, lo ves a través de esta pantalla. Luego Pereira la mandaba hacia el lateral. Habrá reposición desde el costado y corresponde al equipo de Argentino, Franco. Exactamente, salió decidido Argentino de Rosario a manejar la pelota. Por su parte, el Deportivo Paraguayo está cubriendo los espacios, pero bueno, no está adelantando las líneas, que quizás eso es lo que siempre se recalca. Pelotazo largo al arco. Habrá salida desde el fondo. El primer intento de remate. Habrá reposición desde el fondo. Lo va a realizar Herrera. Primer minuto de este partido. La va a sacar Herrera. Y bueno, ya está aquí con nosotros Gustavo Príncipe. Muy buenas tardes, Gustavo. Muy bien, saludos desde el departamento de prensa del Club Atlético Deportivo Paraguayo para todos los socios y amigos que están siguiéndonos y siempre acompañándonos en las buenas y en las malas. Hoy es un día de un gran encuentro, se ve linda, hermosa la cancha, saludos cordiales a todos, así que adelante a Ayrton y todo el equipo, que también Dylan se sumó con nosotros en las cámaras, al igual que Franco Flores, y en el relato, como siempre, Ayrton Acosta. Muchas gracias, Gustavo. Sale Argentino por la banda derecha, la tocaba Cabrera. Argentino y la pelota, toca para Andrada. La roba y le queda el balón. Ahora la controla el chino. El capitán, es Walter Dugo. Luego tocaba pase largo para Quevedo, que no llegaba. Habrá reposición desde el costado y corresponde al equipo de Argentino. Bueno, ahí vemos que Argentino está manejando la pelota, está bastante tranquilo, quizás están cubriendo bien los espacios y están manejando mejor la pelota Argentino de Rosario, y el Deportivo Paraguayo que espera su oportunidad para tomar la pelota y poder quizás jugar tanto con Mendoza como con Ortiz. Pelotazo largo que va, el pase para González, la saca Hernández. Queda como último hombre Cabrera. Cabrera que la juega para Ignacio Canteros. Saca el arquero Francisco Olivera. Le queda el balón servido a Lynch, el ex hombre de la Madrid. Le queda el balón ahora a Bartalini. Toca en costado para Teo Guiñazú. Guiñazú que juega para Correa. Sigue Correa. Pase por la banda izquierda para Bartalini. Otra vez Bartalini. Presiona Argentino en el campo de Paraguayo. Saca Garay. Le queda el balón servido a Camilo Cardona, que demoró para jugarla a Mendoza. Ahora sí se la toca al BU. Sigue Mendoza, un choque ahí con Bartalini. Robo ahí por parte del número 3 de Argentino. Recupera el Saladito la pelota. Ahora presiona ahí Pellegrino, la roba y se la toca para el chino Walter Lugo. Lugo que juega para Lynch. Pelotazo largo por parte de Velasco y ahí hubo falta, infracción. Y hay tiro libre que corresponde a Paraguayo. Bueno, Pollo, ahí estamos viendo que el Deportivo pudo hacerse un poco con la pelota, pero la presión de Argentino de Rosario hoy es bastante alta y bastante fuerte. Por eso, bueno, la falta contra Lynch. Habíamos visto un topetón de uno de los delanteros de Argentino frente al BU Mendoza, quien estuvo medio flojo y bueno, quizás va a hacer mucha falta hoy la comunicación entre ellos. Hay tiro libre que corresponde al Guaraní. Le va a pegar el hechicero.
Le va a dar Pellegrino. 4 minutos de esta primera etapa. 0 para paraguayo, 0 para argentino. Hay juego de pelota para Pellegrino y el centro. La cabecea Lugo, la saca luego Guiñazú. Le queda el balón servido a Hernández, que la deja pasar, la deja ir al lateral. Habrá salida desde el costado y es para el dueño de casa. Quevedo que realiza el lateral. Cabecea Mendoza. Cardona que le quiso pegar, no pudo. Saca González. Y encara a Argentino. Agárrate que se va a la contra. Corre Correa. Lo quiere parar por atrás Lynch. La pasa para Andrada. Qué buena tapada ahí por parte de Quevedo, que evitó el remate que posiblemente pudo haber tenido destino de gol. Le salvó las papas ahí a Herrera y bueno, luego la pelota se pierde al córner. Habrá tiro de esquina y corresponde al conjunto visitante. Bueno, un gran cierre por parte de la defensa del Deportivo Paraguayo. Los agarró desprevenidos, un poco desacomodaba la defensa luego de ese intento fallido de Camilo Cardona. Y bueno, ahora hay un nuevo tiro de esquina, el primero para Argentino de Rosario. Hay córner, el centro que va, la sacan, llega Cardona, sí, le queda el balón a Cardona. Cardona que quiso jugar para Ortiz, no llegaba, luego un pelotazo largo de Lynch. Argentino en la pelota, centro por parte de González, le queda por la banda izquierda, encara a Guiñazú, qué buen robo por parte de Hernández. Sufre paraguayo en la parte de abajo, luego cae Pellegrino, le cometían falta y hay tiro libre que corresponde al equipo de Juan Aquino. El Capa Herrera. Quiere jugar a Lynch. Argentino en la pelota, Correa. Toque por la banda derecha para González. Pelotazo largo que va firme y seguro. Le queda la esférica al Capa Herrera que rechaza con un pelotazo largo. La busca Cardona. Cae el colombiano y se perdió. No pasó nada ahí. Hay lateral que le corresponde a Argentino de Rosario. No termina de acomodarse el Deportivo Paraguayo. Tampoco estamos viendo que Argentino esté capitalizando y haciendo buenas acciones con la mucha posesión que quizás está teniendo. No está obteniendo quizás jugadas claras. Sus delanteros no están tocando mucho la pelota. Pero es un juego bastante trabado y bastante aéreo por lo que se ve por el momento. Encar por la banda derecha, remate, la saca Quevedo, tapó el remate por parte de Guiñazú y hay córner, Bueno, acá me corrigieron que es saque de arco, yo pensé que había rebotado en Quevedo. Bueno, hay salida desde el fondo, Pequi, es para el Guaraní. Gracias como siempre ahí conectados a toda la audiencia a través de Paraguayo TV. Saca Herrera. Juega el cacique Pereira. Le queda el balón a Tommy Garay. Garay, el pase filtrado por la banda izquierda para el Indio Ortiz que estaba en posición adelantada. Habrá tiro libre indirecto y es para el equipo que dirige Leonardo Acoblanis. 8 minutos ya de este primer tiempo. La va a sacar Olivera. Revienta el golero del conjunto rosarino. Golpe de cabeza
de Pereira, la saca Garay, la busca Cardona, le queda el balón servido a Guiñazú, sigue Guiñazú, la pasa ahí, hacia un costado para Bartalini, Bartalini que juega para Facundo Velasco, Andrada, toca nuevamente Bartalini, juega hacia atrás para Guiñazú, Guiñazú que retrocede hacia Ignacio Canteros. Pelotazo largo para la banda derecha, cabecea Garay. Le queda el balón a Correa. Juega Mateo González. Toca nuevamente para Correa. Argentino y la pelota. Toque hacia atrás para Canteros. Juega nuevamente para Bartalini. Argentino a los toques. Otra vez Canteros. Quería intentar ahí robar, Mendoza no prosperaba. Cabrera, el pelotazo largo. Hay lateral que corresponde a Paraguayo. Bueno, la posesión claramente la está manejando Argentino de Rosario. Tiene que tener mucho cuidado el Deportivo hoy con González y con Bartalini por ambos laterales. Son laterales que suelen pasar al ataque y soltar quizás un poco más a sus dos delanteros. Porque lo que va a hacer que adelanten estos laterales es que Guiñazú y Rubart y Andrada también obviamente queden más sueltos, y eso es lo que tiene que fijarse los laterales y los centrales del Deportivo, que no se les pueda escapar. Acá lo estamos viendo justamente a Guiñazú, que queda más libre en la marca frente a Quevedo. Le queda el balón a Guiñazú. Argentino y la pelota. Toca para Velasco. Centro que va pasado hacia ningún lado. Habrá salida desde el fondo. Y lo va a realizar Herrera para el conjunto de Juan Aquino. Bueno, ahí recién está dándose lo que estábamos marcando, justamente por parte de González y de Bartalini. Bartalini se adelantó un poco más en la línea, lo que hizo que reciba solo Guiñazú, y ante la salida de Quevedo para marcar a Guiñazú quedó más suelto y quedó prácticamente solo Andrada. Hay que estar atento a eso. Le queda el balón servido a Lynch, que le pega al arco. Tapó Olivera. Tapó Olivera y luego ahí no... ¿Qué pasó ahí entre Olivera y Ortiz, Increíble, Queda tendido en el suelo el arquero de Argentino. Pero qué buen remate ahí por parte del ex hombre de la Madrid, Franco. Exactamente, se animó, Se animó Ian, es lo que hay que hacer. Quizás probar un poco más de lejos, probar de ciertos lugares. No tanto buscar meterse dentro del área con la pelota, porque va a estar muy complicado hoy. La marca de la camiseta es Gema. La marca de la camiseta es Gema. Entra en Instagram /Gema. Podés adquirirla en forma digital. La toca Bartalini, quiere robar a Cardona. Sigue el defensor de la visita. Y luego el colombiano le cometió falta. Habrá tiro libre que corresponde a la visita. Linda, fue linda de Camilo. El contacto suave, pero que alcanzó para derribarlo a Bartalini. Están un poco desorientados los jugadores del Deportivo Paraguayo, tanto desde la línea de defensa hasta los delanteros. Quizás el que está un poco más encendido en el juego sea justamente Ian Lynch y Federico Pellegrino. Golpe de cabeza, la juega hacia atrás. Y le queda el balón a Olivera. El broker de seguros del Deportivo Paraguayo es Garay. Seguros Garay, junto al Deportivo Paraguayo. La toca Guiñazú. Juega hacia atrás para Canteros. Canteros. Toca hacia atrás para Francisco Olivera. Cabrera. Pelotazo largo. Cae el hombre de Argentino. Cayó Velasco. Le cometía falta el cacique Pereira. Y hay tiro libre que corresponde al dueño, al conjunto Saladito. Turismo
Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso. Local número 2, entrada al barrio Esperanza Hugo Guas 103. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de Paraguayo TV para enterarte de todo lo que pasa también en el Deportivo. El centro pasado. Rechaza Mendoza. Ay, ¿qué hizo Mendoza? Le queda el balón servido a Andrada. Argentino que busca llegar al arco de Herrera. Toca para Guiñazú. Guiñazú que la cambia para Cabrera. Otro centro que va. El cabezazo le pegaba con la nuca. Y habrá salida del fondo para el dueño de casa. Bueno, un poco adelantada, quizás un poco malo el pase que luego se convierte en el centro. Quizás eso fue lo que trabó un poco la jugada, porque de haber sido un pase al ras del piso hubiera complicado demasiado a la defensa del Deportivo, que estaba muy desacomodada. Revienta Quevedo, quería jugar de Ortiz, la rechazaba Canteros. Golpe de cabeza de Lugo. Luego la toca Velasco. Otra vez cabecea Lugo. Lynch que le pega hacia adelante. No sé si estaba adelantado Mendoza. No. No llegó Mendoza. Sí, estaba adelantado. No estaba adelantado. Bueno, la cuestión es que habrá saque de arco para Argentino. Bueno, quizás era un pase que lo estaba marcando prácticamente Mendoza, pero no la fue a buscar. Es un pase que lo marca Mendoza, pero no la fue a buscar. Es rarísimo. El pase partió totalmente habilitado, era buenísimo. Quizás si hubiera partido un poco antes, de hecho hubiera llegado mejor a la pelota y hubiera sido un lindo ataque del Deportivo Paraguayo. Reventaba el arquero Olivera, le saca Quevedo, le queda el balón servido a Correa. Correa que la toca para Bartalini. 0-0 la cuestión aquí en González Catán. La juega para Cabrera. Cambia hacia la banda izquierda para González. Toque ahí filtrado, la perdía Argentino. Rechazaba a Lynch. Le queda el balón al Indio. Sigue Ortiz. Y luego Ortiz le pegó y le queda el balón servido a Francisco Olivera. La juega para Canteros. 16 minutos ya de este primer tiempo. Bartalini. Toca para Guiñazú. Pase filtrado para Andrada. Le queda el balón a Quevedo. Rechaza el hueso. Canteros. Toca nuevamente para Correa. Le queda el balón a Pellegrino. No la puede controlar el surgido en Estudiantes de Buenos Aires. Y se va el balón al lateral. Habrá saque de mano que corresponde al equipo de Argentino. Lo saca Bartalini. Pellegrino, pase filtrado ahí para Mendoza. Encara el Bebu, se le va el balón otra vez. Habrá nuevo saque de mano que corresponde a la visita. Lo vemos un poco movedizo a los delanteros del Deportivo, pero muy imprecisos. Recién estábamos viendo la doble jugada que hizo Mendoza. Una poniendo el cuerpo al defensor para que la pelota pase, que es rarísimo. Y la segunda, esta bocha, que bueno, luego de una jugada en donde hizo un pie a pie Pellegrino y pudo escapar de la doble marca que le había propuesto Argentino de Rosario, pudo escapar, la pelota la recibió Mendoza y solo se le fue al lateral. Le queda el balón a Cardona, la toca para Pellegrino. Pellegrino juega para Lynch, luego la rechazaba Guiñazú, la manda a volar, no sé si llegará ahí. La deja ir nomás al lateral. Habrá salida del costado y es para el equipo de Juan Aquino. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso. Local número 2, entrada al barrio Esperanza Hugo Guas 103. No... Guiñazú. Argentino y la pelota la cambia para la banda derecha, la baja de pecho para Cisneros. Cisneros que le quiso pegar. El golpe de cabeza de Lugo. La quiere jugar Cardona.
Le queda el balón al ex hombre de Lugano. Luego la rechazaba hacia adelante Cabrera. Argentino en la pelota. La toca Andrada. La cambia para la banda izquierda. Solito, nadie lo marca. A Bartalini. Centro que va. Golpe de cabeza por parte de Jan Lynch. Y la pelota se pierde al lateral. Saque de manos. Y es para el equipo de Rosario. El broker de seguros del Deportivo Paraguayo es Garay. Seguros Garay junto al Deportivo Paraguayo. El toque para Canteros. Revienta Canteros. Habrá salida desde el arco para el Deportivo Paraguayo. ...20 minutos ya de este primer tiempo. Sin goles aún. Hay un par de saluditos en la transmisión, Franco. Exactamente, Pollo. Los saludos dicen Hugo del Castillo. Saludos de Rosario, soy Esteban. Fernando Martín 791 dice: vamos Depor con huevo hoy. ¿Cuál habrá sido el partido en el último tiempo con más gente del Deportivo Paraguayo? Ahora, déjame que te relato esta hora. Va Ortiz. ¿Qué quiso hacer ahí el indio? Le cortó Cabrera. Encara Cardona. Paraguayo que busca. No va a buscar nada porque la cortaba Correa. Le queda el balón a Bartalini. Rechaza con un pelotazo largo. Le queda el balón ahora a Julián Andrada. Argentino y la pelota. Cisneros, toca nuevamente para Andrada. Encara por la banda derecha el número 10 del Saladito. El pase para Octavio Ruarde, que no recuerdo haberlo mencionado anteriormente. Parece que no había tocado una. Ahora encara Cardona, sigue Camilo por la banda izquierda. Enganche y le pega. Uy, le quiso filtrar para... Le quiso pasar a Mendoza, se desentendieron ahí en la jugada y se fumó el peligro de gol. Ahora la cambian para la banda izquierda. Para Teo Guiñazú. En 21 minutos. Desde Villa Escaso estamos. Le queda el balón a Pellegrino. Luego un pelotazo largo de Pellegrino y termina en posesión del arquero Olivera. Tocaba González. La juegan hacia atrás para Canteros. Bartalini. Y la pelota. Guiñazú. A los toques, argentino. Cisneros que la cambia para González. Marca Garay. Centro que va pasado solo para la banda izquierda. Bartalini le quiere pegar. Le quedaba, la frenaba Hernández. Y luego Lugo la rechazaba al córner. Hay tiro de esquina que corresponde a Argentino de Rosario. Sí, desordenado el Deportivo Paraguayo nuevamente. En defensa los agarran mal, los agarran imprecisos. Y el Deportivo no pudo sacarse de encima de esa pelota, que luego, con una especie de desesperación, pudo sacar al tiro de esquina el Chino Lugo. Habrá salida desde la esquina. Tiran del centro. Gol de Argentino de Rosario. Golazo olímpico, tremendo. Increíble, cómo se le coló adentro de la red a Herrera. Nada que hacer para el Capé. Y el gol lo hizo... Ya vamos a confirmar quién lo hizo. Sí, el 10. Andrada lo hizo. Y bueno, 1-0 la cuestión. Está ganando Argentino de Rosario con un gol de pelota parada. Golazo olímpico, Esos goles que no tienen colores. Bueno. Y Argentino se pone en ventaja. Argentino de Rosario lo está ganando 1-0, Franco.
Bueno, nada que hacer para Rolando Herrera. Quizás hubo un poco de ayuda del viento, que bueno, para mí el viento igual está en contra. Está en contra a nosotros, así que la pelota fue toda de Andrada. Una comba espectacular que tomó esa pelota, que bajó muy de golpe también. Quizás Herrera no salió y la pelota entró, quizás un poco con ayuda de Herrera porque él toca la pelota, pero fue un golazo, ¿eh? Se lo adjudicamos 100% a Andrada, una muy buena pegada, y ahora Argentino de Rosario está ganándole al Deportivo Paraguayo acá en el Estadio Guaraní. El centro que va de Lynch. El balón todo en las manos de Olivera. Luego Ortiz creo que lo interrumpía ahí al arquero del conjunto visitante. Hubo falta y habrá tiro libre que corresponde al Saladito. Amonestado Pellegrino. Primer hombre que se gana el cartulín en el partido y en el local. San Cayetano, Tenrique de la Fuente, 5146 en Villa Escaso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas, 103. ¿Te giraron dinero por Western Union? Vení con tu código y te va a pagar lo que figura en el sistema y lo llevas en forma gratuita de nuestra agencia. Local 1, Enrique de la Fuente, 5146 en Villa Escaso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas, 103. Y ahora encara Paraguayo, encara con Ortiz, pase ahí filtrado, caía Cardona, increíble ahí. La chance que se le fumó al Guaraní. Luego la saca Olivera. Todos protestan ahí, una mano, nada, cobra Cornejo. Encara por la banda izquierda Guiñazú. Sigue Guiñazú. Yo creo que enganche le pega, no. Pase filtrado para Andrada, que quiere el segundo de la tarde. Bartalini rechaza a Lugo. Correa. Toca balón para González. La busca Lugo. Le queda el balón servido ahora a Garay. Quiere intentar llegar Ortiz. No va a poder ser. Habrá salida de manos. Y es para el conjunto visitante. Bueno, gran golpe anímico para el Deportivo Paraguayo el gol de Argentino de Rosario. Le va a costar un poco reponerse al Deportivo. Va a tener pocas ocasiones de gol. Por cómo se está dando el partido, quedan aproximadamente 20 minutos para que finalice este primer tiempo, aproximadamente. Luego del entretiempo, el técnico Juan Aquino va a tener que hablar mucho con sus jugadores, porque sabe que el partido se le está viniendo cuesta arriba, así que va a tener que o plantear algunos cambios o tratar de que estos jugadores salgan con otro ímpetu y con otras ganas al segundo tiempo, porque así van a tener muy pocas ocasiones de gol. La tocaba Pereira, encara Paraguayo, le queda balón a Cardona, que tira a cualquier lado, a donde ni siquiera están. No hay nadie, ¿eh? Le pega por pegar, ¿eh? Sale Olivera. Velasco. Argentino en la pelota. Tocaba Cisneros. La juega para Guiñazú. Pase para la banda izquierda. Solito nadie en la marca. Otro centro. La cambia. Pifió ahí Rubart. Para definir lo que pudo haberse el segundo el de la tarde. Y ahora que Paraguayo encara con Cardona. Le queda el balón a Ortiz, que la deja. No. La dejó ir al lateral. Salida del costado y es para el Guaraní. Gran oportunidad de contra desperdiciada, tanto por Camilo Cardona como por el Bebu Mendoza, que quizás uno espera que sea un poco más rápido el ataque, porque bueno, los jugadores de Argentino de Rosario tienen esa rapidez para volver a acomodarse. El Deportivo Paraguayo va a tener que aprovechar tanto las contras como las pelotas paradas, como si fuese la última jugada del partido. Hay córner para Paraguayo.
Le va a pegar Pellegrino. En casi 29 ya de este primer tiempo. El centro de Pellegrino. La pelota toda a la mano de Olivera. Rechaza con un pelotazo largo. Golpe de cabeza de Quevedo. La juega Cardona. Garay. Toca para Lynch. Pase filtrado para Mendoza, que luego la perdía. Ahora la controla Velasco. Cisneros. González ahí rebotaba en Ortiz. Habrá salida del arco que corresponde al Saladito. Nuevamente, bueno, ahora la posesión la va a tener Argentino de Rosario, que bueno, va a jugar más tranquilo ahora, quizás con el resultado a favor. Tenga otros tiempos el partido, así que el Deportivo Paraguayo va a tener que estar pendiente tanto de cubrir ciertos espacios, de no dejar solo, como ya habíamos dicho, tanto a Bartalini como a Guiñazú. Así que vamos a esperar que el Deportivo Paraguayo maneje un poco más la pelota, y siempre y cuando tienen que estar bastante calmos en este momento, no desesperarse tanto por ir a buscar el empate. Rechaza Olivera. Golpe de cabeza por parte de Lugo. La busca el indio. Le queda a Ortiz. Se le fue al lateral. Saque de manos para Argentino. 30 minutos ya. A 15 del final, más lo que vaya a adicionar el árbitro. Bueno, ya vamos a estar en breve también ahí con los saludos, con los partidos que también se juegan en simultáneo. Ahora reponen la salida al fondo, luego la tocaba Lugo. Cae ahí Mendoza, se chocaba con Correa. Falta y tiro libre que corresponde a Argentino. El broker de seguros del Deportivo Paraguayo es Garay. Seguros Garay junto al Deportivo Paraguayo. La toca Correa. Juega hacia atrás para Olivera. La cambia para banda izquierda para Bartalini, pero llega con golpe de cabeza Pellegrino. Luego de la baja de pecho Mendoza, que juega hacia atrás para Lugo. Lugo que encara para Mendoza. Cardona. Pellegrino. Quiso hacerse ahí un autopase, pero le cubre la marca Bartalini. Luego la rechaza el número 13 de Argentino. Hay lateral que corresponde a Paraguayo. Lo va a realizar Nahuel Quevedo. Nahuel Quevedo. Dale, me va a decir que va a frenar porque se está atando los cordones. Dejate de hinchar las pelotas. Dale. Bueno. Se ralentiza un poco la jugada porque se está atando los cordones Bartalini, tratando ahí de quemar algunos segundos. Bueno, ahora sí lo realiza Quevedo, quería cabecear el indio, luego Mendoza revienta, rebotaba en Canteros. Habrá tiro de esquina, habrá córner que corresponde a Paraguayo. Bueno, nuevamente una pelota parada. El Deportivo va a tener que ir a buscar esta jugada. Centro, el cabezazo. No tenía destino de gol, ¿no? No tenía destino de gol ese cabezazo de Mendoza tras el centro de Pellegrino. Le quedaba el balón servido de Olivera y ahora el cara Argentino con una posible contra que quiere intentar buscar el segundo en su cuenta personal. Le queda el balón ahora servido a Velasco. Rubart quería rechazar. Pellegrino la manda al córner, pero Herrera no, lo evita. Habrá salida, lo va a realizar el Capé Herrera. Estoy notando mucha falta de comunicación dentro del campo de juego. Vamos, Beu, a ver. Le queda el balón a Mendoza y la deja viva. Mendoza, no, increíble falta en ataque le cometieron, No se puede creer, señores, lo que acaba de suceder aquí. ¡Qué chance! Ahí, no, increíble. Indignante lo que acaba de cobrar Cornejo. No se puede creer, Falta en ataque, tirado en el suelo Cisneros.
y ahora indirecto para Argentino. Bueno, tantas cosas para decir que no sabe uno por dónde arrancar. Vamos a arrancar por lo más reciente, esta jugada del Bebu Mendoza, que fue un remate que el arquero dio un buen rebote, en donde el Bebu fue a buscar la segunda jugada, y bueno, Cisneros sintió el contacto de Mendoza y el árbitro, bueno, cobró la jugada, cobró una falta en ataque del Bebu Mendoza. El Deportivo Paraguayo está buscando un poco más esto, pero como ya habíamos dicho antes, falta un poco más de comunicación dentro del campo de juego. Recién estábamos viendo que el capitán, el Chino Lugo, bueno, menos mal que le pegó así, que el Chino Lugo recién le estaba diciendo a Cardona, cuando le baja la pelota, que estaba solo. Literalmente para bajar la pelota, quizás girar y buscar un poco más de ataque. Cardona se apuró, no bajó bien la pelota y el Deportivo volvió a perder quizás las pocas chances que tiene. Ahora le queda el balón servido a Guiñazú. Encara por la banda izquierda el número 11 de Argentino. Hablamos de Teo. Guiñazú. Juega para Correa. Argentino en la pelota. Toca para González. Centro que va. Golpe de cabeza de Quevedo. Pensé que llegaba a cabecear Hernández, pero estaba ahí Quevedo atrás. Ahora la controla Mendoza. La pelota se perdió hacia el lateral. Hay saque de mano que corresponde al Saladito. Lo realiza Bartalini. Canteros. Juega el arquero Olivera. Pelotazo largo. Quería jugar Hernández, se agarra con Rubart. Golpe de cabeza de Pereira. Luego la sacaba Velasco. Rechaza Quevedo. Le queda el balón servido a Thiago Bartalini. Pase filtrado para Guiñazú. Guiñazú que juega para Andrada. Argentino y la pelota. Encara por el medio Andrada. El pase ahí filtrado para Cisneros. Cisneros al arco. Acaba de avisar a Argentino. Se salvó Paraguayo. Buena jugada por parte de Cisneros en Argentino de Rosario. Ahora se está jugando un poco más en el medio, se está jugando y se está trabando un poco más el encuentro, pero el Deportivo Paraguayo sigue sin esa claridad que se necesita para salir adelante. La juega Quevedo. Quevedo que encara para Pellegrino. Sigue Pellegrino, la perdió, la cortaba Velasco. Correa que juega nuevamente. Velasco saca con un pelotazo largo. Qué gran pase sensacional ahí. Y ahora encara Andrada, pero no, porque se cayó. Luego la sacó Quevedo. Lugo que toca para Pellegrino. Sigue el ex hombre de Estudiante de Caseros. Juega para Quevedo. Sigue el Hueso. Pase filtrado para Cardona. Lo agarran ahí a Mendoza. Toca hacia atrás. Rebotaba en Velasco. Luego rechaza González. La quiere buscar Pereira. No sé si tocaba en Rubart. Sí, rebotó en el número 9 de Argentino. Hay salida del costado, lo realiza Garay para el local, luego jugaba para Lugo. Lugo la perdía con Correa y ahí Pereira que se agarraba con Rubart. Hay tiro libre que corresponde al Saladito. Está anonadado ahora, está golpeado Deportivo Paraguayo. No encuentra una salida clara en lo que va del encuentro. Quizás está un poco más concentrado y yendo a buscar un poco más, pero aún le falta. Estábamos marcando y estábamos viendo que todavía Quevedo no pasó al ataque. Tanto Quevedo que, bueno, es de los jugadores del Deportivo, de los laterales, mejor dicho, del Deportivo, que más pasa al ataque en los últimos encuentros. Vuelve a la titularidad y vuelve en un aspecto más defensivo, cubriendo bien el puesto que hoy Hernández no puede ocupar por la falta, obviamente, que del jugador Fassi. Por eso Hernández hoy está jugando de 2. Pellegrino que tira un centro, luego la peinaba Lugo. La rebotó en Lugo. Habrá salida de manos que corresponde al Saladito. Lo va a realizar Bartalini. En 38 minutos sin fracción de este primer tiempo. Con un golazo olímpico. Si usted recién se prende la pantalla de Paraguayo TV, de la mano de, bueno, con el pie de Teo Julián Andrada, el número 10.
Lo está ganando la visita 1-0. Rechaza Lugo. Busca el indio. Ortiz y el pase filtrado ahí. Bueno para Lynch, que no llegó. Y hay un nuevo lateral. En 39 minutos que corresponde a Argentino de Rosario. La marca de la camiseta es Gema. La marca de la camiseta es Gema. Entra en Instagram /Gema. Podés adquirirla en forma digital. Le queda el balón servido ahora a González. Por la banda derecha juega hacia atrás. La toca para el autor del gol, Andrada. La regaló para Ortiz, que la tocó ahí medio de largo. Luego Cabrera la corta. Hay lateral para el Guaraní. Lo realiza rápido Ortiz. Quiere jugarla para Mendoza. Enganche y le pega a Mendoza. ¡Ay! Luego la manda Canteros al córner. Le cubrió bien la marca al Bebu. Hay tiro de esquina que corresponde a Paraguayo. Le va a pegar Lynch para ejecutar el servicio de esquina. 40 minutos ya de este primer tiempo. Centro que va. Luego cabeceaba Pereira. Quiere llegar Cardona, pero le gana en la marca muchísimo más rápido. Se anticipó Rubart. Ahora le queda el balón servido a Correa. Correa que juega para Andrada. Argentino y la pelota. Retrocede Paraguayo. Por la banda izquierda encara Rubart. Quiere cubrir la marca Quevedo. Sigue Rubart. Lo agarra Quevedo hasta el punto de no cometerle falta, no. Qué buen robo ahí por parte de Quevedo y luego rebotaba en Rubart. La pelota se perdió al lateral. Repone ya el Hueso. La juega para Lugo. Lugo que la cambia hacia el otro lado para Garay, el surgido en Argentino de Quilmes. Toca para Cardona. Cae el colombiano y ahora Garrate que encara a Argentino con Correa por la banda derecha. La marca ahí, lo evadió a Pereira. Luego la perdió Correa. Rechaza Hernández. Golpe de cabeza Ortiz. Por la banda izquierda encara a Cardona. La verdad que no está tan fino. Se viene cayendo cada ratito Cardona, a la hora de intentar salir a correr a toda velocidad. Suponemos que la cancha mucho no ayuda porque debido a la lluvia que hubo más temprano. Así que, bueno, hay lateral, sí. Saque de manos para Argentino. Bueno, con respecto a lo que decía justamente Ayrton, el campo de juego no está en condiciones y eso se nota demasiado. A ver. Centro que va, no. Pasó por arriba del travesaño. Hay salida del fondo. Lo hace Herrera. La juega Pellegrino. Sigue el hechicero. Juega para Quevedo. Nuevamente Pellegrino. Pelotazo largo. La quiere buscar Mendoza. Cada tanto lo vienen agarrando a Mendoza. Centro que va. Le queda Ortiz para Cardona. Cardona. Que falta de penal. ¡Hay penal, señores! ¡Hay penal para Paraguayo que quiere empatarlo antes de que termine este primer tiempo! Habrá tiro desde los 12 pasos. Y Paraguayo puede intentar conseguir el empate, Franco. Bueno, justamente estábamos hablando de que el campo de juego no está en óptimas condiciones, la pelota se frena, los jugadores se resbalan, se caen. Deportivo Paraguayo tenía que aprovechar todas las pocas oportunidades que quizás iba a tener en este encuentro. Una de ellas fue prácticamente, bueno, lo que le estábamos reclamando a Mendoza era que lo venían tomando todo el tiempo lo vienen tomando y Mendoza sigue con ese ímpetu de querer seguir la jugada, de no frenarse y ir a buscar esa pelota. No la dio por perdida, una muy buena bajada de Lynch para que Cardona entre solo y justo antes de que el colombiano pueda disparar, recibe esa murra de espaldas que ahora se convierte en el penal. Y en la chance mega clara que va a tener Ortiz para igualar las cosas frente a Argentino. Esperando la orden de Cornejo. Le va a pegar el Indio Ortiz. Hay penal para el Guaraní. Mano a mano con Olivera, que quiere agigantar su figura. La orden de Cornejo.
Ortiz, le pega, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Paraguayo. Desde el Código Penal lo firmó Rodrigo Ortiz. Estamos igualados, estamos 1-1 en 44 minutos ya. Paraguayo 1, Argentino 1. El indio Rodrigo Ortiz de penal le puso la firma al gol. Bien pateado, bien ejecutado por el indio Ortiz este penal. No le tembló el pulso, se la cambió de palo al arquero que bueno, quizás lo esperó. Vio que Olivera se movió hacia su izquierda, pateó hacia su derecha, muy bien pateado Ortiz. Las cosas están ahora 1-1 y el Deportivo Paraguayo va. Le queda el balón nuevamente a Ortiz. 1-1 la cuestión. Tenemos que ir a la fecha 11, ¿eh? Después de 10 partidos, Paraguayo vuelve a encontrarse con el gol. Recordemos en la derrota 4-2 frente a Leandro Enalem. Y Paraguayo cortó una larga racha, sin marcar. Cometía falta ahí a Ortiz, lo hacía González. Hay tiro libre que corresponde a Paraguayo, Franco. Bien, ahora el Deportivo, ahora bien. Eso es lo que tenía que hacer. El estado anímico juega demasiado a favor cuando haces un gol. Le pasó a Argentino de Rosario, que quizás no le favoreció tanto porque se cayó y quizás con el resultado a favor se quedó un poco con eso y pensaron que el Deportivo se iba a tirar atrás. El Deportivo lo fue a buscar, el Deportivo consigue el empate y ahora el Deportivo en el final de este primer tiempo va a buscar la victoria. Hay tiro libre para el Guaraní, le va a pegar Pellegrino. Sí, 4 hombres en la barrera por parte de Argentino, esperando la orden de Cornejo. Cuando ya estamos en tiempo de adición, Pellegrino al arco, derechito a las manos de Olivera. Y ahora encara a Argentino por la banda izquierda. Bartalini lo marca ahí Cardona. Quevedo, es una falta clarísima ahí por parte. Le agarró de la mano le metió un manotazo ahí tremendo a Quevedo. Y hubo una falta ahí clarísima por parte de Bartalini a Quevedo en 46, casi 47 ya de este primer tiempo. Tiro libre para Paraguayo, lo realiza Herrera. Y Cornejo pitó el final de la primera etapa. Bueno, por lo menos Paraguayo se reencontró con el gol. Estamos 1-1, nos vamos así a los vestuarios. Había marcado Andrada para Argentino, lo igualó Ortiz. Si usted se une recién a la pantalla de Paraguayo TV, estamos 1-1. Y bueno, veremos qué hace Juan Aquino para este segundo tiempo, ¿no, Juananco? Bueno, Pollo, final del primer tiempo, el Deportivo Paraguayo lo buscó por todos lados, el Deportivo Paraguayo encontró el empate, el Deportivo Paraguayo finaliza esta primera etapa mucho mejor, tanto en lo futbolístico como en lo anímico a Argentino de Rosario. Creo que el gol le favoreció mucho al Deportivo que a Rosario. El Deportivo ahora va a tener que hablar quizás de alguna que tuvo con el gol, con el equipo. En el tiempo me parece que intercambios, que el equipo va a pelear por su buen accionar. Y bueno, vamos a esperar qué nos depara esta segunda mitad. Esperemos que el Deportivo Paraguayo siga con este buen juego y siga con este buen ánimo, porque el Deportivo Paraguayo sabe que lo puede ganar y necesita hoy ganar el partido. Así tal cual, Franco, mientras que los protagonistas se van retirando rumbo a los vestuarios. Bueno, así que, ¿te parece? Vamos a mandar algunos saluditos más y luego repasamos también qué otros partidos se juegan en simultáneo, Franco. Así que, primero los saludos, por supuesto. Así que, bueno, saludos para
Claudio Daniel de Ciudad Evita, ¿eh? Vamos el Depor. Saludos también para Marcelo Enrique, el entrenador de la reserva. El gran triunfo de la reserva, 6-4, frente a Fénix ayer de visitante en el predio El Remanso, con 3 goles del tanque Guillermo Jiménez. Así que la reserva ganó 6-4, increíble. Metió 3 goles y salió retirado con una luxación en el hombro, pero eso no fue impedimento, ¿no? Para que Jiménez, bueno, esté dulce con el gol ahí en la categoría reserva. Así que bueno, también mandar saluditos a Marcelo Adorno. Buena transmisión, muchachos, hoy partido crucial. Aguante el Depor, Saludos para Mari Jaimes también apoyando al Deportivo Paraguayo desde Venezuela. Los papitos de Ángel Peña, Te amamos, hijo, Un fuerte abrazo ahí. Hugo Castillo, saludos de Rosario, soy Esteban, ya lo habíamos saludado. Fernando Marín, vamos Depor, con huevo hoy. Sí, también, ya a partir de ahí para abajo ya está. Pura Sangre 0779, vamos Super Depor, el aguante desde Asunción, Eusebio Álvarez, buenas tardes desde Soacha, Colombia. Estamos con Paraguayo a ver si hoy hay 3 puntos, Bueno, Marcelo Enrique luego ponía, vamos tranquilos, a no desesperar, gol de Lucas 102. Luego comenta Belén, vamos, también Marcelo Enrique comenta, vamos. Eusebio Álvarez dice, lo que dije, la suerte también juega. Hay chance de ganar, Toca cambiar los que estén cansados para que rinda más. Dylan Ferreira, hola gente, hola Depor, soy jugador de la séptima, Un saludo ahí para Dylan Ferreira, también prendido a la transmisión de Paraguayo TV. Y MNF 7355, vamos Deportivo, la familia Romero, siempre apoyando. Y bueno, todos los amigos ahí prendidos, Así que por ahora estamos 1-1 aquí en González Catán. Estamos en el entretiempo, ya vamos a ir al receso, pero no sin antes repasar los partidos que se están jugando en simultáneo de esta fecha 22, apasionante, de la 4ª división de nuestro fútbol argentino, en la primera división C, Franco. Exactamente, Pollo. En la primera C, bueno, aplazado tenemos 2 encuentros. Seguramente que por el estado del clima, acá por suerte, bueno, es bastante loco porque, bueno, recién estaba lloviendo, hay bastante sol, pero estaba goteando bastante, así que esperemos que no se nuble y que no se largue fuerte la lluvia. Por el bien de todos, ¿no? Por el bien de nosotros acá que no tenemos vidrio en la cabina, Pollo. Así que bueno, aplazado entonces Central Ballester, Sportivo Barracas y Leandro Alem contra Juventud Unida. En el entretiempo finalizaron los partidos de Claypole, que está perdiendo de local 1-2 contra Luján. Se está jugando ya el segundo tiempo entre Central Córdoba, que le está ganando 2-0 a la Madrid. Centro Español está empatando de local frente a Victoriano Arenas. Justo José Urquiza, JJ Urquiza, está empatando 0-0 frente a Berazategui. Acá en el estadio Guaraní, en González Catán, Deportivo Paraguayo iguala 1-1 frente a Argentino de Rosario. Y ya jugándose este segundo tiempo, Puerto Nuevo 0, Sacachispa 0, Deportivo Español 0, Leones de Rosario 0. Más tarde, a las 18 horas, jugarán Mercedes frente a Estrella del Sur y Defensores de Cambaceres, que busca alejarse más de los puestos de abajo, enfrentará a Lugano, Así que bueno, Franco, con toda la información de lo que está pasando de esta fecha 22 del torneo de la Primera C, así que bueno, nosotros nos vamos al descanso y bueno, volvemos cuando los protagonistas estén ya de vuelta en el campo de juego, así que entretiempo, por ahora Paraguayo y Argentino de Rosario lo están igualando parcialmente 1-1. Ya regresamos.
Estamos de regreso, señoras y señores, para llevarles a cabo ya lo que va a ser estos segundos 45 minutos. Por ahora, 1-1 entre paraguayo y argentino de Rosario. Vemos que ahí están calentando los hombres del Guaraní, comandados ahí como siempre por parte del preparador físico. Hablamos de Erwin Vera. Los hombres argentinos ya están de su lado. Veremos si hay variantes. Creo que llegaron algunos saluditos, ya lo vamos a estar repasando. Andresa Espinosa, vamos, paraguayo, ustedes pueden ganar. La mamá de la leyenda, Osmar Martínez. Saludos para ella, ¿eh? Y Esteban Chapo, aguante el Sala. Prendido también a nuestra transmisión. Ya en breve también vuelve con nosotros Franco Flores. Esto ya va a arrancar sin ningún cambio, ¿eh? Por ahora. Esperando la orden del juez de David Cornejo. Cuando quiera, juez, nosotros ya estamos listos. El pitazo de Cornejo. Y tenemos nuevamente fútbol en acción. Arrancó la segunda etapa. 1-1 entre Deportivo Paraguayo y Argentino de Rosario. Fecha 22 del torneo de la Primera C. Lo vivís a través de Paraguayo TV con una producción de coarradio.net. La toca Mendoza. Sigue el Bebu. Jugaba para Garay, luego la pierde, bueno, Cisneros, la manda al lateral, repone Garay, golpe de cabeza de Lynch, quiere jugar Dalugo, le queda el balón a Cardona, sale Olivera, Pellegrino que le pega, golpe de cabeza defensivo por parte de Canteros, estaba adelantado Olivera, un remate sin mucho peligro. Luego un agarrón por parte de Garay, no pasaba nada. Prospera, bueno, la cobró al final. La cobró con delay, pero la cobró, Y hay tiro libre que corresponde a Argentino. Bueno, ahí justamente estamos viendo el reclamo que le hacen los compañeros a Tommy Garay, que básicamente es una chiquilinada lo que hizo, porque teniendo esa desventaja, Garay lo agarra a Cisneros y le comete la falta, sabiendo que estaba en desventaja deportiva con jugadores. El Deportivo Paraguayo salió con otra cara. Vamos a esperar a que siga con el buen juego que estaba teniendo en el final de este primer tiempo. Así tal cual. Argentino y la pelota. La cambia para la banda derecha. La juega para González. Marca de Lynch. Pasa el balón hacia el medio. Le tocan a Correa. La saca el Indio. Ortiz la manda lateral. Habrá salida de costado que corresponde al equipo de Argentino. Sí. La va a jugar González. Se fue el balón, sí, efectivamente se fue. Habrá salida de manos. Lo va a realizar Garay para Paraguayo. En 2 minutos ya de este segundo tiempo. Mendoza. Y la pelota se pierde al lateral. Hay saque de costado que corresponde a Argentino. Bueno, ahí estábamos viendo la acción de ese intento de pecho fallido del Bebu Mendoza, que deriva en el saque lateral para Argentino de Rosario. Nuevamente vuelven las malas acciones por parte del Deportivo Paraguayo. Va a tener que estar atento, tratar de manejar con más tranquilidad la pelota, ahora que el resultado no es ni favorable ni desfavorable. Justamente está en un empate en donde el Deportivo Paraguayo va a tener que pensar demasiado
cada jugada que tenga hoy. No sé vos, pero yo digo que este empate le sirve a Argentino en el peor de los casos. A Paraguayo otro resultado que no sea la victoria no es negociable, por ser un rival directo ahí en los puestos de la parte del fondo de esta zona del torneo de la Primera C. Bueno, la tocaba Correa, la toca González, González que juega hacia atrás para Cabrera, cambia para la banda izquierda, la juega Canteros. Argentino en la pelota. Radiante sol, en esta tarde de González Catán. Rebotaba en Pellegrino. Habrá salida de manos que lo va a hacer el Saladito. La juegan para Canteros. Le queda el balón ahora servido. Paraguayo controla con el Bebu. Mendoza le cortan el contraataque. Correa que la juega hacia el arquero Olivera. Golpe de cabeza por parte de Lynch. Queda como último hombre por la banda derecha el jugador Cabrera. Toque para Velasco. Juega González. Le queda el balón a Correa. Toca para Cisneros. Ahora la roba, la tiene el chino Lugo. La recupera Argentino. Andrada. Argentino en la pelota. Por la banda izquierda encara Canteros. Canteros que se le va al lateral. Habrá salida del costado que corresponde al Deportivo Paraguayo. Lo va a realizar Quevedo. Siendo un poquito más de las 4:30 de la tarde. Es Garay. El broker de seguros del Deportivo Paraguayo es Garay. Seguros Garay junto al Deportivo Paraguayo. La marca de la camiseta es Gema. La marca de la camiseta es Gema. Entra en Instagram /Gema. Podés adquirirla en forma digital. Bueno, tenemos fútbol interrumpido aquí en el Estadio Guaraní. Ahí lateral, lo va a realizar Quevedo. La juega Mendoza. Quiere entrar Garay que le pega. Y la manda a volar. La mandó a volar hacia la calle La Valleja. Y habrá salida desde el fondo que corresponde a Argentino de Rosario. Bueno, ahí veíamos a Tommy Garay intentando esa volea al arco, que como dijo el Pollo, se fue a la calle La Valleja, en donde están nuevamente hoy encendidas las bengalas, Pollo. Ya se extrañaban las bengalas un poco, ¿eh? Día lluvioso e igual hay bengalas. No las apagaron. No las apaga el clima tampoco. Bueno, espectacular. El arquero tardó 8 segundos. Así que, bueno, hay tiro de esquina para el Deportivo Paraguayo, Pollo. Ojo que no la pague cara a Olivera, si no... no quisiera estar en el lugar de él. La cuestión es que hay córner, hay tiro de esquina y corresponde a Paraguayo. Cuando tenemos ya casi 7 minutos de esta primera etapa. Segunda etapa, corrijo. Le va a pegar Lynch. Centro que va pasado. La busca Andrada. No va a llegar. El balón que se pierde de lateral. Repone Andrada. La toca Correa. Sigue Correa. Evade la marca de Pereira y ahora le queda el balón servido a Rubart. Garay lo agarraba al número 9 de Argentino. Le cometía falta. Infracción y hay un tiro libre ahí cerca del área del Capé Herrera. Hay tiro libre que corresponde al Saladito. Otra mala intervención de Tommy Garay. Nuevamente sujetando a Cisneros, que hoy lo tiene a mal traer al lateral del Deportivo Paraguayo. Le está costando mucho el partido a Tommy. Tanto en lo defensivo como en el ataque. No pasó. Hoy Argentino de Rosario hizo todo lo posible para que los laterales del Deportivo Paraguayo no pasen al ataque. Entre ellos está Quevedo y Garay. Garay hoy no está teniendo un buen partido. 8 minutos ya de este segundo tiempo.
Por ahora estamos 1-1. La orden de juez. Tiro libre. La juega por la banda derecha para Bartalini. Hay saque de arco. Revienta Herrera. La busca Pellegrino. La rechaza Correa. Rebotaba en Mendoza. Golpe de cabeza de Ortiz. Otro cabezazo por parte de Mendoza. La busca Cardona. Le queda el balón servido a Cisneros. La roba y qué buena interpretación aquí. De Ortiz la juega para Pellegrino. Se le fumaba el balón. Ahora le queda servido a Lynch. Lynch que toca para Mendoza. Centro del Bebu. Para la baja para el indio. ¿Qué hizo? ¿Qué quiso hacer ahí Ortiz, Se desentendió la jugada y luego se le pasa el balón. Le queda atrás a Hernández. Cae Quevedo. Un choque ahí entre Hueso y Rubart. Quedan tendidos los dos hombres, pero el defensor de Paraguayo llegó la peor parte. Por lo visto se retuerce ahí, en el verde césped. La protesta por parte de la hinchada que pide que Rubart tiene que ser hinchado. Y bueno, hay tiro libre que corresponde al equipo de Juan Aquino. Bueno, Pollo, yo no vi bien la jugada. Yo interpreto un choque, pero bueno, por la dolencia de Quevedo y por el bienestar del jugador de Argentino de Rosario, se puede llegar a interpretar que la falta la comete el jugador del equipo visitante. Yo, bueno, te repito, yo vi un choque, pero bueno, queda a criterio del árbitro. Turismo San Cayetano, Hotel Enrique de la Fuente, 5146 en Villas Caso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas, 103. ¿Te giraron dinero por Western Union? Vení con tu código y te va a pagar lo que figura en el sistema y lo llevas en forma gratuita de nuestra agencia. Local 1, Enrique de la Fuente, 5146 en Villas Caso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas, 103. El broker de seguros del Deportivo Paraguayo es Garay. Seguros Garay junto al Deportivo Paraguayo. La marca de la camiseta es Gema. La marca de la camiseta es Gema. Entra en Instagram /Gema. Podés adquirirla en forma digital. Bueno, señores, parece que esto se va a reanudar. Quevedo, que estaba rengueando un poquito, pero bueno, está ahí nuevamente de regreso en el campo de juego y quedará como último hombre. Hay tiro libre, lo realiza ya Lynch, luego la quiere jugar Lugo, rechaza Rubart, corrijo, era Velasco. Hay lateral que corresponde a Paraguayo. Cuando llevamos ya 11 minutos y medio de este segundo tiempo, parece que va a haber el primer cambio, ¿no? Los primeros dos cambios en Argentino Franco. Ya vamos a confirmar de quiénes se tratan. Y el que está tirado. El 9. ¿No? El 9 está tirado. Cardona que pifia para pegarle. Ya le vamos a repasar a todos ustedes las primeras dos variantes en Argentino cuando tengamos un poquito de respiro. Luego la rechaza Lugo, quiere intentar llegar Guiñazú. Hay reposición del costado y corresponde al equipo de Argentino de Rosario. Bueno, ahora sí repasamos, Franco. Bueno, Pollo, se retiraron con la número 7 entonces en Argentino de Rosario Cisneros y con la número 9 Rubart. Ingresó con la número 18 Báez y con la número 20 Quinto. Hay salida desde el costado. Bueno, la jugada no prosperaba. Se va a repetir el lateral. Quevedo para reponer. Le queda el balón a Lynch.
La perdía el ex hombre de la Madrid. Argentino en la pelota. La controla González. Juega para el recién ingresado Miguel Báez. Croce ahí con Lynch. Entre Báez y Lynch. Hay falta y tiro libre que corresponde a Saladito. Canteros. La juega para Olivera. Golpe de cabeza de Garay. Rebotaba en González. Cambia para la banda izquierda para el recién ingresado Quinto. Le pega a sacar esta como sea. Rechaza a Lugo y la manda lateral. Qué peligro ahí por parte de Argentino. Se acaba de salvar paraguayo, pero el peligro no se fuma por completo. Bartalini toca para Velasco. Argentino en la pelota. Por la banda izquierda. Va encarando Guiñazú y luego la cortó Pellegrino, la mandó al córner. Hay tiro de esquina y es para el equipo del Saladito. Buena acción defensiva por parte de Federico Pellegrino, que mandó esa pelota, ese posible centro rasante, buscando algún pie al córner, que ya jugaron rápido. Centro que va al cabezazo, le pegó con el techo de la testa Cabrera y habrá salida desde el fondo que será para paraguayo. Con la mollera le pegó. Con la mollera le pegó, Pollo. Ahí vamos a ver después el estado físico del delantero de Argentino de Rosario, que bueno, si tenía la mollera cerrada, ahora ya se le volvió a abrir. Cosas tal cual, ¿no?, que pueden suceder. El folclore del fútbol argentino en estado puro. El fútbol de ascenso, el torneo de la Primera C, que usted lo vive, lo siente a través de nuestra pantalla de Paraguayo TV. Muchas gracias, como siempre, todos conectados ahí en esta producción de coaradio.net. Lo comenta Franco Flores, en la cámara Dylan de Bernardi. ¿Quién se lo relata? Ayrton el Pollo Acosta. Juega Mendoza. Cae el Bebu. Y sale Argentino por la banda izquierda con Correa. Argentino en la pelota. Mientras cae un rayo en el fondo, encara también como un rayo Correa. La marca la presión por parte de Hernández. La roba Cardona, no. Y bueno, Quevedo que decide asegurar la pelota, la manda hacia el córner. La mandó a volar y habrá tiro de esquina que corresponde a Argentino, que está intentando conseguir el segundo, Franco. ¿Sabes a qué me hizo acordar esta jugada, Pollito? Que bueno, esperemos que termine con el mismo resultado a favor del Deportivo. La que le saca Dybala a Mbappé. Correa se había pasado... Correa, nada que ver. ¿Dónde está Correa? Se había pasado muy bien a dos jugadores del Deportivo y llegó Nahuel Quevedo para despejar esa pelota que tenía destino quizás de arco. Tal cual. La orden y el centro que va pasado, no llegaba a manotear Herrera. Se acaba de salvar nuevamente el guaraní. No sé si... ¿Qué? ¿Dio córner otra vez del otro lado? Bueno. Una mala interpretación acá por parte mía. Se ve que Cornejo interpretó que Herrera la tocó. Y hay un nuevo córner. Tiro de esquina le va a dar Bartalini. Córner para Argentino. Bartalini el centro. Luego la saca Lynch y la manda lateral. Habrá salida de manos. Y es para el conjunto de Acoblanis. 17 minutos y medio ya de este segundo tiempo. 1-1. Desde González Catán estamos. La juega Andrada. Retrocede. Para Cabrera. Argentino en la pelota. Toca para Correa, que la deja pasar. La cambia hacia la banda derecha para Canteros. Luego caía ahí un choque entre Pellegrino y Guiñazú. Al límite,
Recordemos que Pellegrino está amonestado y hay tiro libre para la visita. Exactamente, se tiene que cuidar Pellegrino de estas acciones porque Pellegrino es el único amonestado que tiene el Deportivo Paraguayo, así que va a tener que prestar ahí un poco más de atención a cómo corta esas jugadas, siendo que no es su fuerte, pero da una muy buena mano en la defensa. Centro que va, la saca Lugo de cabeza. El servicio nuevamente al centro. Y le queda al Herrera, rechaza de inmediato, lo mató a Quevedo. No pudo llegar el quien hoy juega de lateral izquierdo. Hay lateral, salida de costado que corresponde. Bueno, ¿quién se prepara? ¿Rolly? Wilfran Quinto. Lynch. Rechaza Correa. Toca Velasco. Le queda el balón ahora servido a Bartalini. Encara por la banda izquierda el equipo de Argentino. Cae y se levanta. La quiere robar, pero tiran un centro pasado. Un misil. Hay salida desde el fondo y corresponde a Paraguayo. En casi 20 minutos ya se va a venir la primera variante que va a realizar Juan Aquino. Lo estoy viendo a Rolly González. Quizás por Pellegrino, que sí, está amonestado. Tal vez, ¿eh? Quizás sea por Pellegrino que está amonestado y bueno, y está bastante al límite con esos cortes. O, bueno, también lo habíamos visto un poco impreciso a Camilo Cardona. ¿Qué hace? Sigue Ortiz. La pierde el indio. El peligro no pasa. Mendoza al arco. ¡Gol! ¡Golazo! Señores, otro que también hace mucho que no marcaba, el Bebu Mendoza, se saca la mufa, vuelve a mojar y Paraguayo da vuelta al marcador. El Guaraní se pone en ventaja y momentáneamente está saliendo de la zona roja. Paraguayo lo está ganando 2-1 a Argentino de Rosario. Paraguayo 2, Argentino 1. Juan Pablo, el Bebu Mendoza, le puso la firma al gol. Qué golazo y qué alegría para el Bebu Mendoza y para todo el Deportivo Paraguayo. Yo creo que este gol de Mendoza es un premio tanto para el equipo que lo buscó, tanto también para lo personal del Bebu Mendoza, que hace tiempo que no marcaba, y convertir este gol es un premio a su persistencia y a su buen juego, siempre tratando de ayudar al equipo, siempre buscando las peores pelotas y nunca dando por perdida ninguna. Es un premio también para Mendoza y para el Deportivo Paraguayo, que estaba jugando mucho mejor que Argentino de Rosario. Necesito reaccionar, ¿eh? Uy, atención ahí, la que acaba de perder Mendoza, ¿eh? Me quedé con la jugada del gol, ¿eh? Quisiera volver a vivir. Queda el balón servido a Quinto. Cometía ahí una falta de infracción, caía Pereira. Y hay tiro libre. Sí. Tiro libre que corresponde al equipo de Juan Aquino, que con este triunfo está respirando más que nunca, Franco. 22 minutos ya. Lo gana Paraguayo 2-1. Si usted recién se prendió en este segundo tiempo, había empezado ganando con un gol olímpico por parte de Andrada. Luego a los 43, Ortiz, que recién se retiró, lo empató a los 43 del primer tiempo. Y bueno, hace 2 minutos tuvimos el gol ahí por parte de Mendoza. Y Paraguayo después
Desde la fecha 9 que no gana, la visita frente a Juventud Unida, que fue ese partidazo 3-2, desde la fecha 9 en condición de visitante, se estaría reencontrando el Guaraní con la victoria, pero aún falta, falta un poquito más de 20 minutos y más. Yo quisiera que esto se acabe ya, o por lo menos intentar conseguir el tercero, y ahora encara Cardona por la banda derecha, paraguayo que quiere el tercero, va Pellegrino, Olivera manotea y se le va al córner. El Guaraní que se pone cada vez mejor en el partido. Habrá tiro de esquina y corresponde al conjunto dueño de casa. Exactamente, muy buena acción en solitario de Camilo Cardona, quien con un buen zigzag, con un buen cambio de pie a pie, eludió a varios jugadores de Argentino de Rosario, logró conseguir este córner. Y bueno, ahí queda medio tocado Cardona, ahí se está por venir Brian Rojas. Vamos a ver por quién es, o Sogos. Son parecidos, son rubios los dos. Nada más que Sogos tiene barba y eso es lo que lo diferencia, ¿no? Se va rengueando Mendoza. Yo no sé cómo hiciste para ver la barba, la verdad. Tenés una muy buena vista, Pollo. Ahí entonces se retira con la número 10. El autor del segundo gol del Deportivo Paraguayo, Juan Pablo Mendoza, e ingresa entonces con la número 17, Sogos. Bueno, en una de las últimas que hizo Mendoza, Lo importante es que volvió a invocar. En la primera que toca Sogos, el centro que va, quería cabecear Pereira. Le queda el balón servido a Olivera, se había ido ya la esférica. Salida desde el fondo, lo realiza el equipo de Argentino. Quevedo la toca con un pelotazo largo. Habrá nuevo saque de arco que corresponde a Argentino. Argentino y la pelota. Pelotazo largo. Busca Quinto. Y el balón pasa largo, derechito. En posesión del Capé. Rolando Herrera. Revienta Capé. La busca Rolly. González. Juega el hombre de Muñiz. Toca para Lynch. Pase ahí. Buenísimo. Filtrado para Cardona que encara por la banda izquierda. Pero luego Cantero se la mandaba al córner. Hay tiro de esquina y hay olor a tercero, Franco. Exactamente, Pollo está jugando ampliamente mejor ahora el Deportivo Paraguayo, buscando y conectando mejor con sus compañeros, todos los jugadores. Una muy gran mejora luego del primer gol, luego pasando quizás los 40 minutos del primer tiempo, una mejora grandísima por parte de Camilo Cardona. En cuanto ahí se realiza el tercer cambio en la segunda ventana para Argentino de Rosario, se retira entonces con la número 10 Andrada, hizo su ingreso con la número 19 Aiello. Y bueno, luego hacían el servicio de esquina, el centro derechito todo a las manos de Olivera que la juega de inmediato, un golpe de cabeza por parte de Quevedo, encara a Argentino por la banda izquierda, luego la sacaba, la rechazaba José Sogos, el ex hombre de Verazategui, la manda hacia un costado, ahí saque de costado, lo va a realizar Correa para Argentino de Rosario, la cabeceaba el recién ingresado... No, Baez ya hace rato que estaba, me confundí con Ciro Ayelos, ¿no? Ese que entró con la número 19. Así que ahí lateral para Paraguayo, lo realiza el Hueso. Quevedo pasa de largo el balón, la quiere buscar el Rolly. Le queda ahora servido a González. La pierde Paraguayo y la controla ahora Argentino. Quiere llegar Correa, cabecea y la rechaza luego. Bueno, sacaba Hernández, luego González. Un choque ahí entre Pellegrino y Canteros. Reposición del costado, luego rechaza Olivera. Golpe de cabeza por parte de Lugo. La busca Pellegrino. Llegaba primero Bartalini.
El número 3 de Argentino la manda hacia un costado. Hay lateral que corresponde al conjunto de Juan Aquino. Bueno. Saludos para Macarena Rossi. Vamos el de por carajo. Alejandro Simi. Era falta, decía una. Marcelo Adorno dice... Bueno, le queda el balón servido a Herrera. Marcelo Adorno, premio a un pibe del club, grande Bebu. Y Jonathan Rojas, vamos Deportes de Isidro Casanova. Esperando verlo a la Perla Rojas. Muchísimas gracias. 136 conectados ahora, precisamente, en nuestro streaming, nuestro vivo. A través de YouTube, muchísimas gracias. También, si le das me gusta y suscribirte al canal, recuerden que es gratis. Y activa la campanita para no perderte ningún compromiso que juegue el conjunto de Juan Aquino. Y también, ustedes saben, los que siguen desde hace rato, que también los partidos en condición de local de la reserva que dirige Marcelo Enrique, también lo van a poder ver a través de esta pantalla. Que, bueno, repasando ya un poquito de eso, que... La reserva va a estar jugando el próximo jueves, a las 11 de la mañana va a recibir a JJ Urquiza. Así que, bueno, mientras que interceptaba ahí Lynch, se caía, se tropezaba ahí con Cabrera, le cometía falta. Y hay tiro libre que corresponde al conjunto del Saladito, que encara por la banda izquierda con González. Sigue... No, corrijo, era Canteros. Pase ahí filtrado para Ayelo. La robaba Hueso, Quevedo. Rechaza nuevamente Quevedo luego de un toque de Lugo. Le queda el balón servido a Cardona. Encara por la banda derecha. Pedía falta, no se la dan. La pelota se perdió al lateral. Hay salida de mano que corresponde al conjunto de Leonardo Acoblanis. Y se van a venir dos variantes. Bueno, lo veo a Peña. Y bueno, va a ser su debut absoluto con la casaca de paraguayo. Hablamos de Martín Reynoso, el surgido en Argentinos Juniors, inferiores de Argentinos Juniors. Y bueno, hay un remote, sí, no llegaba a Sogos. Bueno, repasando lo de Reynoso, también con pasado en el club Tacuarú. Así que mientras llevamos ya 30 minutos de esta segunda etapa, a 15 del final, más lo que vaya a adicionar el árbitro, está tendido Cardona en el suelo. Y bueno, tenemos fútbol interrumpido aquí en González Catán, Franco. Exactamente, Pollo. Se van a preparar, se están preparando y se van a venir dos cambios en el Deportivo Paraguayo. Estamos viendo con la número 14 a Peña y con la número 20, como dijo Ayrton, Reynoso, para hacer su estreno. Ahí lo vemos que se retira el único amonestado que tiene el Deportivo, entonces, con la número 11, Federico Pellegrino. Y ahora ya hizo su ingreso Peña. Y ahora estamos a la espera de ver quién es el que se retira. Bueno, Camilo Cardona con la número 7 se retira. Va a ingresar entonces con la número 20, Reynoso. Bueno, tercer y cuarto cambio en paraguayo. El debut absoluto por parte del centro delantero, Martín Reynoso, sumará sus primeros minutos con la casaca del Guaraní, mientras rechazaba Olivera. La quiere buscar Hernández, le queda el balón servido a Rolly, la rechaza, y Reynoso, que quiere encarar, pero parece que va a llegar primero Canteros para cubrir la marca. La manda hacia el lateral, pone presión el Guaraní ahí por la banda derecha, y bueno, la pelota que se pierde al lateral. Hay salida del costado que corresponde al equipo de Juan Aquino. Cuando llevamos ya 32 minutos. La marca de la camiseta es Gema. La marca de la camiseta es Gema. Entra en Instagram /Gema. Podés adquirirla en forma digital. Bueno, tendido en el suelo a Hielo. Hay falta, infracción, y hay tiro libre que corresponde al Saladito. Se va nublando a poquito la tarde, mientras que va cayendo, lentamente la tarde aquí en González Catán. 2-1 lo gana Paraguayo. El pase filtrado para Báez. Rechaza Pereira, la busca Sogos, pero le queda el balón, la controla Pereira, juega, la toca por primera vez en el partido Reynoso, luego rechazaba Lugo.
Argentino y la pelota sigue ahí atendido en el suelo. Creo que es Bartalini, si no me equivoco. Y hay tiro libre que corresponde a Argentinos a intentar sacar este balón como sea, en 33 minutos. El broker de seguros del Deportivo Paraguayo es Garay. Seguros Garay junto al Deportivo Paraguayo. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso. Local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Hay tiro libre que corresponde a Argentino. Está Bartalini. Bartalini es uno. El otro no le veo el dorsal. Dos hombres en la barrera, Los dos delanteros, González y Reynoso. La orden de Cornejo. Remate, rebota en Reynoso. El remate por parte de Guiñazú. Hay lateral que corresponde a Argentino. Ya repone González. Luego se le va el balón a Báez, que pegaba en Garay, me parece. Hay nuevo lateral que corresponde a Argentino. Lo va a realizar Mateo González. La juega para el área. Golpe de cabeza la saca Lugo. Cae. Sí, no. Increíble. Se va a ganar la amarilla Rolly. No, increíble, señores. Lo que acaba de hacer Rolly ahí, la falta que le cometió a Mateo González. Bueno, amonestado el ex hombre de Muñiz. Y bueno, encima hay otro tiro libre ahí cerca del área de Herrera. Bueno, a defender con alma, vida y corazón como sea esta, Franco. Exactamente, una mala jugada por parte de González, ganando el partido, teniendo una superioridad futbolística, levantando la pierna de una manera rara. Me parece que fue totalmente innecesario esa falta. Ganándose la amarilla, además. Guiñazú que amaga. Centro que va pasado a rechazarla como sea. Quería intentar rechazar Quevedo. Cae Reynoso. Nada, dice Cornejo. La jugada sigue en cara. No. Quería penal a Hielo, pero no estaba comprado esto. Centro que va al área. Golpe de cabeza, la rechaza Garay y la manda lateral. Hay salida desde el costado que corresponde al equipo del Saladito. La peinaba Quinto. Luego la rechazan Velasco. Le queda el balón a Guiñazú. La pierde. Hay saque de costado que corresponde a Paraguayo. 36 minutos ya de este segundo tiempo, 10 minutos por lo menos vamos a tener, Herrera que se queda tendido en el suelo. Y bueno, se enfría un poquito la jugada aquí en González Catán, Franco. Exactamente, bueno, ahí va a entrar asistencia médica por Herrera, quien está tendido en el suelo. Le está costando el partido argentino de Rosario, no está pudiendo salir. Le está costando bastante, me parece que los dos goles del Deportivo Paraguayo fueron un golpe enorme anímico para Argentino de Rosario, que en este momento está quedando último en la tabla, siendo superado justamente por Deportivo Paraguayo. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. Por el momento, hasta ahora tenemos 37 minutos de este segundo tiempo. Seguramente que el árbitro va a adicionar entre 5 minutos y más, seguramente. Bueno, esto parece que se reanuda. Habrá lateral para Paraguayo. Lo va a realizar Garay. Juega para González. Luego la sacaba Cabrera. Encara Bartalini por la banda izquierda. Luego la desviaba Peña, lateral. Saque de manos que lo va a realizar el equipo visitante. Sogos, la toca para González. Sigue Rolly. Cae González, le cometieron falta.
Hay tiro libre que corresponde al Deportivo Paraguayo, que lo gana 2-1 en 38 minutos frente a Argentino de Rosario. Bueno, nuevamente juego detenido. No están dejando que Sogo juegue. Vemos que se reacomoda la defensa de Argentino de Quilmes. De Rosario, disculpen, sépanme disculpar, ya estoy mareado, Pollo. Me está pegando el cambio de clima. Tal cual encara Argentino por la banda derecha con Guiñazú. Luego lo mataron y se fue. Se fue nomás el balón. Afuera, 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 afuera. Habrá salida de arco, lo va a realizar Herrera. Luján lo gana 2-1 a Claypole. Central Córdoba está ganando 2-1 en la Madrid. Hay lateral. Habrá lateral que corresponde al Guaraní. Lo va a realizar Garay. La juega para Reynoso, un agarrón ahí al límite, no pasaba nada. La toca Lugo. La juega Garay. Centro que va. El golpe de cabeza defensivo por parte del jugador Canteros. Encara Argentino por la banda izquierda. La juega para Correa. Sigue Bartalini. Lo gana en velocidad ahí al corren a la par con Quevedo. Le queda el balón servido. Quiere llegar para Quinto. La roba Pereira. Ahí no. Le pega el arco. Por arriba del travesaño. El remate de Guiñazú. Y habrá saque de arco que corresponde al Deportivo Paraguayo. Zafó el Deportivo Paraguayo en esta. No pudo cerrarlo ningún defensor. Ni tampoco ningún medio del Deportivo Paraguayo. Le costó quizás un poco en esta. Ya las piernas ya juegan otro papel. El partido en lo anímico también está bastante pesado. Y el Depor va. Revienta Olivera, que se complicaba ahí un poquito el balón y se perdió al córner. Al tiro de esquina. Habrá servicio desde el córner que corresponde al Guaraní. ...41 minutos ya de esta segunda etapa. Le va a pegar la orden de Cornejo, digo. Sogos y el centro. Derechito el balón a las manos de Olivera, que ya rechaza de inmediato y encara ahí por la banda izquierda. Juega Quinto con Quevedo. Le va a quedar otra vez el balón a Hielo. Buen robo ahí por parte de Lynch. Pase y para. Le queda el balón a Correa. Correa que juega para Quinto. Por la banda izquierda encara Argentino. Quiere presionar Lynch, corta, qué buen robo y el rechace ahí por parte de Quevedo, la peinaba luego Reynoso, no le quedó el servido ahí el balón a González, la rechazaba Canteros, encara Argentino que quiere intentar conseguir el empate por la banda derecha, Mateo González, pase ahí filtrado para Báez, juega hacia atrás, le queda el balón a Paraguayo, la tiene Garay. Revienta el surgido en Argentino de Quilmes. Golpe de cabeza por parte de Canteros. Argentino en la pelota. Encara Bartalini. Bartalini que juega para Quinto. Por la banda izquierda encara el número 20. Sigue Quinto. La marca, la presión por parte de Quevedo. Ahí al límite al agarrar. Y la rechaza Lynch. ¡Qué buen partido! Y cae ahí Rolly. González no, nada, dice Cornejo.
Se salvó Cantero, sí. ¿O fue falta? Fue falta, corrijo, yo lo malinterpreté, pero al final Cornejo sí cobró falta. Y hay tiro libre que corresponde al conjunto de Juan Aquino. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso. Local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de Paraguayo TV para enterarte de todo lo que pasa también en el Deportivo. Paraguayo está cortando una larga sequía, Desde la fecha 9 que no gana, no conoce la victoria, no sabe lo que es llevarse los 3 puntos y ahora Garrate que encara por la banda derecha, se va al hueso, encara Quevedo, paraguayo que quiere intentar liquidar la historia, al centro al área, le queda el balón servido a González. Por la banda derecha, juega para Correa, toca para Guiñazú, la juega nuevamente Correa, encara Guiñazú, partido de ida y vuelta, caía el número 11, se chocaba ahí con Garay, nada pasaba, la jugada sigue en cuestión. Báez, toca para Hielo, Hielo que juega para Canteros, buen robo ahí por parte de José Sogos y luego se la mandaba a Báez al lateral. En 44 minutos y medio ya casi en tiempo cumplido estamos. Hay lateral que corresponde al Deportivo Paraguayo. No le está costando el partido al Deportivo Paraguayo. Quizás Argentino de Rosario está yendo y está empujando un poco más a que el encuentro finalice con otro resultado. El Deportivo aguanta y las que tiene trata de aprovecharlas, quizás no de la mejor forma, pero todo a su tiempo. El Deportivo Paraguayo sabe que está consiguiendo una victoria mucho más que importante, así que vamos a esperar a que esto prácticamente termine. No dijo, ¿no? ¿Cuánto se adiciona? Ahí está. 6 minutos más, hasta el minuto 51. Uf. Está loco, Cornejo. ¡Ja! Aguantar esta como sea, muchachos, Buen robo ahí por parte de Lynch. Le queda el balón servido a Sogos. Paraguayo y la pelota. Rechaza Lugo. Le queda el balón servido a Reynoso. La marca ahí se le va a Reynoso. No se le fue. Sigue Reynoso. Reynoso juega atrás para Lynch. Luego la barría Cabrera. Lugo. Paraguayo y la pelota. Centro. Golpe de cabeza a Sogos. Luego rechazaban desde el fondo. Le queda el balón a Guiñazú. Argentino que no quiere irse con las manos vacías. Cae Lugo. Hay falta. Hay infracción. Y hay tiro libre. Que es para el equipo de Juan Aquino. Bueno, quedó Lugo tendido en el suelo. El broker de seguros del Deportivo Paraguayo es Garay. Seguros Garay junto al Deportivo Paraguayo. Se vendrá la reanudación con el tiro libre de Sogos, pero Cornejo no había dado aún la orden. Se calienta Juan Aquino, protesta ahí con el cuarto árbitro, con Rodrigo Amadeo. Centro que va al área, remate, le tiró directamente Sogos a la mano del arquero Olivera. 47 ya. Golpe de cabeza, le queda el balón servido a Hielo que encara por la banda izquierda. Quería robar la Peña. Sigue Sogos, cae. Sogos nada pasa, pero la llegaba a tocar a Hielo. Hay lateral que corresponde a Paraguayo. Se va Correa, salió Correa. Bueno, la última variante,
en Argentino, ¿eh? 16 por 5. Va, cuarta variante, ¿no? De lo que tenemos marcado. Así que le sobra un cambio a Koblanis, ¿eh? Así que se retiró con la 5. Con la 5 Correa, entró con la 16 Luciano Fernández. Cuarta variante en el equipo del Saladito. Encara ahora ahí por la banda izquierda. La juega hacia atrás para Báez. Le queda el balón servido a Lynch. Pase filtrado para Reynoso. Por la banda izquierda encara. Sigue Reynoso. Le pega al arco. Oh, medio. No sé, casi medio ahí. Casi que se la jugaron en contra entre Canteros y Olivera. Pudieron haber hecho un blooper, lo que podría haber sentenciado esta historia. Bueno, ahí lateral que corresponde a Argentino. Ya la repusieron, la juega Báez. Toca González. Por la banda izquierda. Pase filtrado. Sigue Guiñazú. Ayelo. Por la banda derecha se le va. No. Llegó, intentó tirar un centro. Garay le corta el remate. La manda al córner. Hay tiro libre de esquina que corresponde a Argentino. Bueno, se va terminando el encuentro a falta de 2 minutos, quizás sea una de las últimas jugadas del encuentro. Va a tener que estar muy atento, tira toda su gente menos a Sobos, el Deportivo Paraguayo, para defender esta pelota. Fernández y el centro. Sí, la peinó Canteros. Y hay salida desde el fondo que corresponde a Paraguayo. Cuando estamos entrando ya en el último minuto. Parece que agregó algo más, ¿no? Estoy loco yo. Estaba contando al arquero, me dice acá. Bueno. González. Toca para Báez. Báez nuevamente para González. La cambia de banda para Fernández. Argentino y la pelota. Juega para Velasco. Centro que va. Luego la saca Garay. Quiere pegarle al arco. Firme y seguro. Se queda con el balón. El Capé. Rolando. Ezequiel Herrera. Rechaza con un pelotazo largo. La busca Lynch. Paraguayo que quiere el tercero. No. Y ahora encara en un partido de idas y vueltas, ¿eh? Hay, por lo menos este segundo tiempo me gustó bastante, ¿eh? Entre tanto, bueno, uno que es hincha del fútbol en general. Le quiso pegar, le pegó. ¡Horrible! Y bueno, cuando estemos en tiempo cumplido ya, parece que fue la última. Herrera se la va a entregar a Cornejo. Va a pitar el final del partido. Final. ¡Ganó Paraguayo! 2-1 Argentino de Rosario. Los goles los hicieron el Indio Ortiz de penal y el Bebu Mendoza, que se reencontraron con el gol. Paraguayo sale de la zona roja, escala y ahora se pone por arriba de Argentino con 19 puntos. Queda el equipo de Acoblanis último con 18. Y Juan Aquino consiguió lo que tanto anhelaba para poder respirar, para que su puesto de trabajo no corra peligro, para que por lo menos pueda seguir al cabo la próxima fecha frente a Sacachispas. Así que triunfo del Guaraní, Franco. Bueno, Pollo, sin palabras, ¿eh? Sin palabras. Eufórico ahí, festejo fuera de cámara de Ayrton. No es para menos, un partido en el que se tornó muy complicado quizás la primera media hora, de hecho. El Deportivo Paraguayo pudo superarse, pudo lograr el estado anímico, levantarse
del duro golpe que fue el gol de Andrada, un gol olímpico. El Deportivo Paraguayo se levantó, el Deportivo Paraguayo luchó, el Deportivo Paraguayo demostró la verdadera garra guaraní y ahora sí, el Deportivo Paraguayo vuelve a ganar después de demasiados partidos sin esta victoria. La última victoria había sido en la fecha 9 frente a Juventud Unida en San Miguel. Festejo de los jugadores del Deportivo Paraguayo, no es para menos. Gol de Ortiz. Gol de Bebu Mendoza, quien me parece que lo necesitaba demasiado. Bien por el Deportivo Paraguayo. Ahora el Deportivo Paraguayo escala un puesto más en la tabla. Argentino de Rosario queda comprometido y queda en la zona roja donde estaba el Deportivo Paraguayo. Ahora se encuentra Argentino de Rosario. Bien por el Depor. Bien por el equipo, bien por Mendoza, bien por Ortiz y bien por toda la gente que nunca dejó de creer en estos jugadores. Vamos carajo todavía. Increíble cómo van corriendo algunos de los jugadores que que también están, que se resistieron, que estaban averiados ahí, como Oliverio, bueno, Cubilla, que hoy no formó parte de la convocatoria. También lo veía correr al Pela, el papá de Diego Hernández, increíble para salir en esta postdata en la foto. Y un triunfo que se festeja casi como un campeonato, porque Paraguayo lo necesitaba más que nunca este triunfo. Así que la verdad que está este triunfo, la verdad que increíble. Ahí la euforia, cómo se abrazan, Quevedo y Garay. Postdata, pareciera casi como que si se hubiese ganado un campeonato, como recién lo dije, Franco. Exactamente, Pollo, porque no es para menos. El Deportivo venía de un bajón anímico enorme por parte de ciertos partidos, de ciertos resultados que quizás fueron bastante injustos, pero el Deportivo Paraguayo hoy se levantó, el Deportivo Paraguayo dijo presente y el Deportivo Paraguayo hoy se lleva la victoria. No se lleva, queda la victoria en González Catán en el Estadio Guaraní. Merecidísima victoria del Deportivo Paraguayo. Hoy se festeja. Al menos hasta el martes, cuando enfrentemos de local nuevamente a Central Ballester. Hoy se festeja, Pollo. Nada más para decir. Muchas gracias a todos. Yo me voy despidiendo. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Muchas gracias al Pollo y muchas gracias también a Dylan por haber venido hasta acá. Muchas gracias a todos y un saludo grande para mi vieja que siempre nos está alentando. Deportivo Paraguayo, ahí la foto. Gracias, Marce. Ahí la Como foto pendiente ahí, Marcelo Garay. de Marcelo Garay para la prensa. Reiteramos, Deportivo Paraguayo el martes que viene jugará la fecha postergada frente a Central Ballester a las 15 horas. Y la fecha número 23 la va a jugar frente a Sacachispas. 22 me parece que es, Pollo. No, esta es la 22. O sea... Ah, claro, porque Estrella del Sur fue exactamente la 21. Mala mía. Fecha número 23 frente a Sacachispas de visitante. Y Argentino de Rosario jugará la fecha número 23 frente a Mercedes en Rosario. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y será hasta la semana que viene, Pollo. Así tal cual, Franco. Así que bueno, nosotros ya cumplimos aquí el deber, aquí desde la cabina. Leonardo Bogado, le llevamos a cabo, por fin, después de muchísimo tiempo, podemos decir, ganó Paraguayo, 2-1 Argentino de Rosario. Así que bueno, pero antes de despedirme, sabe que voy a repasar un poquito de los resultados que dejó esta fecha 22, del torneo de la primera C. Así que ganó Luján 3-1 a Claypole. Victoriano Arena se puso de visitante 1-0 frente a Centro Español. Igualaron 0-0 JJ Urquiza y Verazategui. JJ Urquiza, que recordemos que es otro equipo que también está ahí metido en la cuestión aquí en los últimos puestos en lo que es la tabla por intentar zafar de la desafiliación. Bueno,
Puerto Nuevo ganó 1-0, a Sacachipas, rival que será el próximo fin de semana, no sin antes, por supuesto, como lo decía recién Franco, que el martes estará primero el partido de regularización de frente a Central Ballester. Bueno, Deportivo Español y Leones de Rosario empataron 0-0. Van a quedar 2 partidos más el día de hoy, que a las 6 de la tarde van a jugar Mercedes y Estrella del Sur, y a la misma hora Defensores de Cambaceres va a recibir a Lugano. Mañana estarán jugando a las 3 de la tarde en Gerli, El Porvenir y Fénix, y cierra el lunes a las 3 desde Ciudad Evita, Yupanqui frente a Cañuelas. Así que bueno, esto ha sido todo, señores. Así que bueno, nos vamos retirando ya de a poquito. Bueno, después vamos a estar con notas post partido ahí de los goleadores, con Ortiz, con Mendoza. También hablaremos con Juan Aquino, así que estén pendientes ahí a nuestras redes sociales en Paraguayo TV, por supuesto. Y bueno, en el Instagram oficial del Deportivo Paraguayo también está, recuerden, que se pueden también, pueden seguir la cuenta de La Garra del Depor, que esa, bueno, la administro al 100% yo, así que los invito a que también se puedan seguir, y bueno, ahí vamos a estar subiendo todas las anécdotas que, bueno, el material que estaremos haciendo ahora dentro de un rato para compartirlos a todos ustedes. Bueno, un salud a toda la audiencia, yo les mando un fuerte abrazo, así que bueno, nos despedimos con un triunfo, victoria de Paraguayo, 2-1 frente a Argentino de Rosario. Nos reencontramos nuevamente aquí el martes en el partido de regularización frente a Central Ballester, como siempre a través de esta pantalla. Yo les mando un fuerte abrazo, cumplimos el deber, así que nos estamos despidiendo, nos veremos la próxima. Chau, chau.